y entonces se estaba terminando de bajar, entonces por eso es que se alenta un poco la computadora, pero ya la terminé de bajar, así es que ya lo podemos empezar a visualizar. Aquí en Classroom les dejé dos materiales, uno que es la parte del cabildo y otra que es un documento que vamos a trabajar si es que terminamos esta parte de que nos corresponde el día de hoy. Bien, los gobiernos locales, cabildos indígenas y ayuntamientos. Por favor, escriben ese subtítulo en su cuaderno. La fecha del día de hoy es 25 de noviembre de 2020. Los gobiernos locales, cabildos indígenas y ayuntamientos. Y como podrán ver aquí en la imagen, está el reino de la Nueva Vizcaya, el gobierno de Coahuila, el nuevo reino de León, por eso hoy es Nuevo León, el reino de la Nueva Galicia, que está un poquito medio, un poquito más pequeño. Luego estaba el reino de la Nueva España. Si ustedes se dan cuenta, el reino de la Nueva España prácticamente abarcaba Veracruz, la Ciudad de México, quizá Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro, un poquito más para abajo a Guerrero, y estos eran nada más la parte que abarcaba el reino de la Nueva España. Para el lado sur estábamos con el gobierno de Yucatán o la Capitanía General de Yucatán y el reino de Guatemala, ya un poquito más para abajo. Y en la parte de arriba, muchachos, tienen ustedes un espacio en donde se generó Nuevo México. Toda esta parte de aquí era Nuevo México. ¿Sale? Entonces, la corona española dividió el territorio en el norte y en el occidente en 4 reinos. Estos los tienen que tener en su cuaderno, así como está en la presentación. Entonces, la corona española dividió el territorio en el norte y en el occidente en 4 reinos. Esto fue al principio. Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México y Nueva Galicia. Aquí tienen ustedes Nueva Galicia. Aquí tienen ustedes a Nuevo León, Nuevo México, que no se ve, que está aquí en esta parte que les estoy señalando con el ratón. Ajá. Y Nueva Galicia, que está aquí abajito. ¿Sale? 1, 2, 3 y 4. Esos eran primero las divisiones que hizo la corona española del territorio de la República, o más bien de la Nueva España, porque todavía no éramos ni república ni mexicana, ¿no? Pues con la búsqueda de plata y otros metales se fueron fundando otras ciudades. Al principio, muchachos, estos eran nada más los territorios que existían. ¿Sale? Ustedes me dicen conforme vayamos avanzando, porque también tienen que poner esto en el apunte. Con la búsqueda de plata y otros metales se fueron fundando otras ciudades. Si se dan cuenta, México, bueno, Coahuila, el gobierno de Coahuila, no terminaba en nuestro territorio, sino terminaba en Estados Unidos, véanlo. Entonces, si nosotros trazamos una línea, gracias, si nosotros trazamos una línea por aquí, más o menos es en donde termina nuestro territorio, se darán cuenta que Coahuila era mucho más grande de lo que ahora es. Ahora está más pequeñito. Y todo esto de acá, pues ya es parte de Estados Unidos. Nos robaron mucho. ¡Ah! Mucho, mucho, muchísimo. Y aquí en este mapa no se alcanza a ver realmente la magnitud del territorio. Después les voy a buscar un mapa en donde se pueda ver esa magnitud. ¿Sale? Perfecto. Y van a notar, la primera ciudad de la que vamos a hablar el día de hoy es Querétaro. Querétaro se funda en 1550 y eso es lo que tienen que poner en su apunte. Si se dan cuenta, los edificios que hay se asemejan mucho a todos los de la época colonial. Aquí está su catedral, aquí está una construcción que era un convento,
Y algo que es muy característico de Querétaro es estos arcos que ven ustedes aquí, este acueducto que va atravesando toda la ciudad. Entonces se funda Querétaro en 1550, después se funda Celaya en 1571. Si ustedes se dan cuenta en estas imágenes que estamos viendo, no se crean que es una ciudad árabe. Es igual, son edificios coloniales. Pareciera que es una ciudad árabe por este tipo de construcción, ¿verdad? Como una cuestión ahí redonda o de círculo. Pero en realidad aquí está también su catedral y estaba una plaza central, entonces son construcciones características de la colonia, de la época de la colonia. Ya está, Celaya 1571, ¿sale? Sí, maestro. Se funda también Zamora, la ciudad de Zamora en 1574. Zamora está en el estado de Michoacán. Y volvemos a encontrar la característica de la iglesia o de la catedral, del atrio, una construcción netamente colonial. Voy a regresar a tantito. Ya pusieron Zamora 1574. Celaya está en Guanajuato. Y Querétaro, pues está en la ciudad de Querétaro. Entonces, por acá me voy a seguir. Después está la ciudad de León. León se funda en 1576. Esta ciudad Y yo que también. me acuerdo, Otra vez, Dafne, ¿y tú que te acuerdes qué? se fundó, no me acuerdo si después de la primera semana de enero, porque me acuerdo porque ya hacen un desfile y hacen feria. Así es, la Feria de León, ¿no? Con el asunto de también toda esta cuestión de los zapatos que se venden ahí en León. Además de eso, déjenme decirles que esta ciudad de León está muy cercano a un centro minero. Por eso es que se fundó esta ciudad en este espacio de Guanajuato, 1576. Después tenemos algo icónico. Quien no ha tenido oportunidad, les recomiendo que vayan a la ciudad de Veracruz. Veracruz fue la primera ciudad en fundarse en 1519. ¿Por qué? Por obvias razones. Ahí es a donde llegaron a desembarcar los galeones españoles. Y aquí estamos viendo un faro que está al frente de lo que hoy es el puerto de Veracruz. Y todas las que ven ustedes acá a este ladito son grúas que están descargando mercancía de los barcos que vienen a nuestro país. Pero Veracruz se funda en 1519. Quien tenga la oportunidad, no tenga la oportunidad, no haya tenido la oportunidad de haber ido a Veracruz, vaya a Veracruz, visite el acuario, visite el malecón, etcétera, etcétera. Después tenemos la ciudad de Taxco, esto es en Guerrero, en 1529. En 1529 se funda la ciudad de Taxco, en Guerrero, y no sé si ustedes se dan cuenta, pero prácticamente está sobre un cerro. Y esto tiene una razón de ser. Ahí es en donde se encontraban las minas, una de las minas más importantes de la Nueva España para la extracción de plata. Entonces, Taxco se funda en 1529. ¿Sale? ¿Ya lo tienen por ahí? Sí. Seguimos con Antequera. Antequera se fundó en 1521. Antequera se fundó en 1521. Hoy lo conocemos como Oaxaca. Y ahí, ustedes si se dan cuenta en todas las imágenes que hemos colocado, perfectamente se pueden observar estas construcciones coloniales, estas iglesias características de la época de la colonia. Entonces, en 1521 se funda Antequera, hoy Oaxaca.
Las siguientes ciudades que se fundaron fue Colima y San Cristóbal de las Casas en 1522. San Cristóbal de las Casas arriba, en esa construcción color amarillo, y Colima en la parte de abajo, en esa construcción. Las dos se parecen mucho, es en la parte de la arquitectura colonial. En 1522 se fundan estas dos ciudades, por favor anótenlo. Después se funda Culiacán, Sinaloa. En 1500. 1531, ¿sale? Gracias. Y si ustedes se dan cuenta, igual la construcción es una iglesia y es de la época colonial. Ahí está Culiacán, en 1531 se fundó. Continuó. Esto es Guadalajara. Guadalajara se fundó en 1542. 1542. Por cierto, es una ciudad ya muy urbanizada, Guadalajara, muy parecido a la Ciudad de México, sin embargo, todavía con estos matices rurales, con estos matices de todavía una zona, ¿cómo le llaman? De campo, pero finalmente han ido evolucionando tanto esta ciudad de Guadalajara en 1542 como la ciudad de Monterrey, que si ustedes lo piensan, se han desarrollado mucho porque fueron las primeras ciudades que se fundaron en la Nueva España. Bueno, después de la Nueva España, el gobierno de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Continuamos. Después se funda en 1563 Durango. Y vean la construcción de esta iglesia, de esta catedral, y tiene mucha similitud con todas las anteriores que les he presentado. Durango, 1563. San Luis Potosí se funda en 1592, un poquito ya más para acá, para el siglo XVII. Es fundado San Luis Potosí, pero tiene las mismas características. Chequen por ahí las cúpulas de estas catedrales que tienen en San Luis Potosí y vamos a ver que es algo muy parecido a lo que hemos ido observando. Pero también se parecen a las que están por el Zócalo, ¿no, profe? Sí, se Todas. parece A la mucho metropolitana. a la Catedral Metropolitana. Vaya, todas estas ciudades son copia o son producto de la época colonial. Todas estas fueron hechas por españoles. Entonces, quien ha visitado el centro de la Ciudad de México se dará cuenta que pues más o menos tienen la misma constitución. Creo que la única parte que cambia un poquito de todo lo que hemos visto es la parte de, por ejemplo, de Celaya, en donde está un poquito más más delgadas las campanas, los campanarios, pero en general todos los demás presentan arquitectura similar. Y el puerto de Veracruz, porque no pusimos en donde están las catedrales, la catedral de Veracruz, pero es muy, muy similar. En Taxco, a pesar de que están en el cerro, aparece muy similar las construcciones. ¿Vale? Pues bueno. Estas fueron las ciudades que se fundaron y los años en los que se fundaron cada una de ellas. Bien, voy a esta parte. Estas ciudades tenían una organización interna, eso lo tenemos que anotar. Se fundaron en ellas los ayuntamientos, es decir, la organización de los habitantes en juntas para reglamentar la vida de las ciudades. Incluso podían impartir justicia. Y los ayuntamientos han permanecido, muchachos, por más de 2000 años, por más de 500 años en la vida de nuestro país. Los ayuntamientos entonces fue la forma de organización desde la época colonial.
a mediados del siglo XVI, la corona decidió unificar la forma en que serían administrados los pueblos de indios. Para ello creó cabildos indígenas o repúblicas de indios, que eran formas de gobierno similares a los ayuntamientos que operaban en las ciudades donde vivían los colonos españoles. Y esto es muy importante, estos dos términos, el de ayuntamiento, porque es algo que la forma de organización que sigue prevaleciendo en nuestro país, y por otro lado, los cabildos, que son parte del gobierno de los ayuntamientos hoy, en nuestros días, pero que en este momento ellos querían administrar de la misma forma a las repúblicas de indios, porque recordarán, o no sé si se los platiqué, que los indígenas querían ser organizados más o menos igual que los españoles, pero no estaban junto con los españoles. Es decir, había una zona de españoles y una zona de indígenas. Por eso es que se generaron estas repúblicas de indios, que la finalidad era que hubiera una forma de impartir justicia, una forma de organización en donde ellos pudieran conservar algunas de sus costumbres, pero también apegarse a las formas que les estaban dando los españoles. En el siguiente puntito dice, las repúblicas de indios solían resolver sus problemas de manera comunal y tenían formas específicas de trabajar. Por eso es que las reglas que imponían los españoles no les funcionaban mucho a estas repúblicas de indios o a estos cabildos indígenas, porque ellos estaban acostumbrados a resolver sus problemas de otra manera y no tenían esta forma de trabajar de manera individual. Sin embargo, tuvieron que obedecer a los alcaldes y regidores. Y estos alcaldes y regidores, a pesar de que eran indígenas, muchos de ellos eran elegidos por los españoles. Y eran elegidos por los españoles pues, porque a ellos les convenía tener el control de estos personajes en el espacio de la República Indígena. Pues bien, los cabildos, muchachos, sirvieron de base a las autoridades políticas y administrativas descentralizadas. Un cabildo era como tener un presidente municipal, lo que hoy tendríamos en nuestro tiempo como un presidente municipal. Y dentro del municipio, déjenme les digo algo, todavía existen los cabildos, que son estas organizaciones o estos grupos de personas que se organizan en el gobierno para poder determinar cuáles son las necesidades de la comunidad. El alumbrado público hoy, el pavimentado, etcétera, etcétera. Estos cabildos, muchachos, fomentaban el desarrollo de poderes regionales frente al poder de la corona. ¿Por qué? Porque en vez de que fuera el rey el que decidiera o el virrey el que decidiera, que eran los que estaban más arriba, en realidad los que gobernaban esas áreas eran los cabildos. Por eso es que se fomentó el desarrollo de poderes regionales frente al poder total que tenía la corona. Voy a bajarle un poquitito. El primer puntito ya lo pasamos, ¿verdad? Sí, maestro. Bien, pues estos cabildos, muchachos, gracias. Estos cabildos se encargaban de fomentar la educación, de mantener y organizar los hospitales, los hospicios e impulsar el desarrollo agrario y minero de cada región. Por eso los cabildos eran tan importantes, porque ellos eran los que se encargaban de la administración de los recursos de esas regiones. Entonces, los cabildos que estaban en donde estaban colocadas regionalmente las minas eran cabildos muy importantes porque ellos tenían acceso a los recursos económicos. Entonces hemos revisado en este momento el concepto de cabildo indígena o república de indios y el concepto de ayuntamiento, que son base de la organización
en la Nueva España. Si me regreso para acá, en San Luis Potosí, seguramente hubo un ayuntamiento y un cabildo. En Durango, lo mismo. Y así con cada uno de los espacios en donde nosotros nos coloquemos. ¿Sale? Ok, me regreso para que puedan escribir. Creo que ahí estaban, ¿verdad? Están escribiendo todavía esa parte. Por cierto, me da muchísimo gusto que nosotros nos mantengamos en las clases, que nos mantengamos activos, porque veo que en otras escuelas los muchachos empiezan a no entrar a sus clases y a deprimirse. Y me parece que para nosotros es sumamente importante estar aquí, debido a que el siguiente paso que tenemos que dar es presentar nuestro examen a la preparatoria. Y tienen ustedes una condición muy particular, porque son una generación que van a tener que luchar por un espacio en la preparatoria a distancia, aunque van a tener que ir a presentar su examen de manera presencial y tienen que estarse preparando a distancia. Esto va a generar, muchachos, que ustedes realmente vean quién tiene la fortaleza para poder enfrentar estos retos que se están presentando con esta pandemia. ¿Por qué? Porque habrá algunos que no le pongan interés a sus estudios y habrá algunos otros que estén ya entrando en la dinámica de aprender a aprender solos, ¿no? Ok, ¿puedo continuar, muchachos, en las diapositivas? Sí. Ok. Bien, la Iglesia y la Inquisición. Esto de acá es lo que tenemos que tener en el cuaderno, esto de acá no. La Iglesia tenía un poder en la Nueva España, tenía gran poder en la Nueva España, porque en la época colonial, muchachos, pues no había separación entre la Iglesia y el Estado. El clero, muchachos, que es la Iglesia en sí, se dividía en clero secular y clero regular. Es decir, la Iglesia estaba dividida en dos partes. El clero secular, que según esto le correspondía cuidar a las almas de los cristianos, de los españoles, de los criollos y de los mestizos que habían crecido ya con esta iniciación católica o cristiana. La máxima jerarquía la representaba el Papa y quienes eran los representantes del Papa en la Nueva España eran los obispos. En cambio, el clero regular estaba compuesto por varias órdenes, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, quienes se dedicaron a evangelizar, es decir, a transformar de estas antiguas religiones y costumbres al cristianismo a todos los indígenas que había en este lado del Nuevo Mundo. Evidentemente, ellos también estaban representados por el Papa, pero en realidad ellos no tenían gran, ¿cómo les diré?, influencia en las altas jerarquías del clero secular. Aunque sí les voy a decir que tenían gran poder económico, porque ellos fueron los que fundaron, pues, la universidad, como lo vimos en la clase anterior, fueron los que fundaron la Casa de Moneda, fueron los dueños de haciendas, fueron los encargados de evangelizar a los indígenas, pero también de alguna manera de disfrutar del producto del trabajo de estos personajes indígenas, ¿sale? Y entonces, una vez colocado aquí la iglesia en la Nueva España, pues había que luchar contra todas estas personas que no creían en la religión. Los indígenas, muchachos, eran considerados por la iglesia menores de edad.
¿Por qué? Porque no tenían la capacidad para eh, entender por qué la Virgen, Dios, por qué se había creado el mundo a través de Adán y Eva, y por eso los consideraba menores de edad. Por eso la Santa Inquisición en general no persiguió a los indígenas. Ok, y por aquí tengo un relato que les quiero leer en lo que siguen copiando. En 1748, un panadero español de Querétaro acusó a su concubina, mulata, es decir, era una mezcla de un español con una persona afroamericana, ante la Inquisición por haberle hecho brujería. Pues luego de tomar lo que él decía que era leche embrujada, empezó a sentir una bola de plomo en el estómago. Los doctores le dijeron que al parecer no era una enfermedad natural, sino un hechizo. Muchos de los casos que perseguía la Inquisición se trataban de brujería. En los expedientes de los juicios se hablaba de mujeres que salían volando en forma de gansos hasta los cementerios, firmaban pactos con sangre o enterraban huevos. En general, se acusaba a las mujeres indígenas y negras de brujería, de magia amorosa o de usar brebajes a través de recetas de cocina o de sustancias hechas con hierbas y polvos para atraer o amansar o dañar a los hombres. Imagínense de ahí el asunto del agua de sígueme, ¿no? O de los amarres, ¿no? De todo esto que se creó en la cultura novohispana. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya han investigado la receta del amarre. Posiblemente. Lo único que ¿Quién necesita, sabe? ¿Hay algún? seguramente hay unas velas blancas, una fotografía, También existen los pactos. ¿cómo se llama? Un listón para poder proceder a hacer el amarre. Bueno, ¿qué les platico hoy? Hay tantas cosas que ya se ven en el internet. Bien, me indican por favor este, para poder avanzar. Sí, definitivamente es para que los crush les hagan caso, para que los crushes les hagan caso. Y ya vimos que por ahí Rubí es experta en amarres. Ya, maestro. Perfecto, gracias. Rubí, a ver, nada más dime, ¿eres experta o no? Ah, no, exactamente. Eso dice maestro. Ah, ya. Daniela, a ver, Es que díganme por la usted. parte donde vivo, en el Peri, hay un montón de cosas así de Ya brujería. acabé, Sí, me imagino. Bueno, vaya, yo lo que he visto ahí en el periférico, Alejandro, es que tiran a los animalitos, las gallinas sobre todo, muertas, los envuelven en bolsas. Bueno, hay un montón de cosas. Bueno, imagínense si eso hubiera sucedido en esa época, seguramente esas personas hubieran sido perseguidas y las hubieran quemado algunos de ellos con leña verde, decían a las brujas, las quemaban. Y a Rubí te hicieron un amarre, ¿y con quién andabas amarrada? A ver, platícame. Ay, Rubí, no, ten mucho cuidado con eso. Y Daniela, a mí me decía Daniela que, ¿cómo se llama? Daniela Crisel, no, yo no sé si ella, haya hecho la carita de, porque por Rubí o por qué fue Dani. A ver, platícame. Ah, pues por lo de Rubí. Ah, ya. ¿Qué dijiste? Con razón. Sí.
Ay, Dafne, no digas eso de que se pueden hacer esos hechizos bajo la luz de la luna, porque, ay, hasta me dan nervios. Muy bien, pues voy a Hasta avanzar. el que no es católico cuando con esto se echa su persinadito. Sí, Alejandro, seguramente. Bien, igual lo mismo. Vamos a copiar únicamente los puntos que vienen del lado izquierdo. Los frailes intentaban evitar los actos de idolatría, los sacrificios y las creencias que diferían de la religión católica. Acuérdense que los frailes eran del clero regular. Quienes se negaron a practicarla o tuvieron otras creencias eran considerados herejes o profanos y debían ser perseguidos. Sí, Alejandro, seguramente ya Dafne anda haciendo experimentos con fotos y ¿cómo se llama? Y listones y velas y todo el rollo. Fue Arlet. Ah, fue Arlet la que ya tenía todo Ya ves, preparado. Rubí dice, me lo hicieron y yo lo sé hacer también el amarre. No es cierto. Muy bien, muchachos. En 1571, por órdenes del rey, se estableció en Nueva España el Tribunal del Santo Oficio, que era un juzgado encargado de la pureza y obediencia de las creencias y prácticas de la religión católica. Ellos se dedicaban a investigar a las personas sospechosas de practicar actos contra el catolicismo como brujería, magia, herejía, bigamia, concubinato, blasfemia y lectura de libros prohibidos. Así es que si alguien quería tener dos parejas, aguas, porque era perseguido por la Santa Inquisición. O si alguien vivía con otra persona sin haberse casado, aguas, porque la Santa Inquisición los buscaba y los castigaba severamente. o sea, por lo que entendí, casi lo que ahorita es legal ya era ilegal en esos tiempos. Así es, y recuerda que eso tenía que ver con que el Estado estaba muy de la mano con la Iglesia. Pero sí, Alejandro, así era en ese momento. Y de aquí, muchachos, también algo importante que surgió, que no deben de escribir, es el diezmo. Como la Iglesia requería financiar sus procesos de evangelización, pacificación y construcción de edificios como los que vimos, la corona le autorizó cobrar impuestos para obtener dinero, de modo que tenía el derecho de cobrar 10% de la producción agropecuaria. Todos los agricultores debían pagar a la Iglesia un diezmo, palabra que proviene del latín decimus y significa décima. Entonces, imagínense cobrando el 10% de toda la producción, lo que el poder económico que llegó a tener la Iglesia y el poder económico que llegaron a tener los frailes en las haciendas. Por eso es que dicen, es que tengo que ir a la iglesia a dar el diezmo. No es cierto, no dan el diezmo. Porque si dieran el diezmo tendrían que dar el 10% de todo lo que ganan. Y, por ejemplo, si alguien ganara 1,000 pesos, pues tendría que dar 100 pesos. Si alguien gana 4,000 pesos al mes, tendría que dar 400. Y si no se daba nada en ese tiempo, ¿qué era lo que llegaba a ocurrir? Recuerda, Alejandro, que el poder económico, por ejemplo, los préstamos estaban concentrados en manos de estas iglesias. Entonces, si alguien no daba el diezmo pues, y les requería de un crédito, de un préstamo, no se le hacía. O dos, en el caso, por ejemplo, de los indígenas, eran prácticamente obligados porque si no, no tenían comida o no tenían ropa o no tenían un lugar en donde dormir. Entonces, prácticamente era obligatorio el diezmo en esas regiones. Y en el caso, por ejemplo, de los españoles y en el caso de los criollos y mestizos que vivían en la Nueva España, en realidad
ellos tenían la capacidad económica para poder dar el 10% de su salario. Si no, eran perseguidos por la Santa Inquisición. Ok. Vamos entonces a lo último. Ya está. Ok. Aquí tienen ustedes uno de los castigos de la Santa Inquisición. Ya habíamos visto hace algunos días estos dos castigos, pero hay más, ¿verdad? Comipems. Lo vimos en Comipems. Sí, lo vimos en Comipems. Perfecto. Sí. A los jueces, muchachos, se les conocía como inquisidor y al tribunal se le llamaba Inquisición por su facultad de inquirir, es decir, de investigar todo lo sospechoso. Los castigos podían ser prisionero, ser azotado, ser quemado, ser mutilado o muerto por garrote. Aquí no había guillotina en la Nueva España. Bueno, aún todavía no había guillotina. No les cortaban la cabeza, pero sí morían por el garrote. Y yo pensé que los castigos más pobres eran puestos por los persas. No, definitivamente que la Inquisición fue una de las formas más crueles que se generaron en todo el mundo, no nada más en la Nueva España. Imagínate, por ejemplo, tener a una persona que acusan de brujería y quemarla con leña, no digamos verde, quemarla con la leña viva, una persona que se esté muriendo quemada, es algo muy, muy cruel. O como en el caso de estas mutilaciones de los genitales, ¿no? O sea, también es algo muy cruel que a una persona viva le generen un dolor tan grande, ¿no? De los primeros castigos de la Inquisición fueron los azotes, con los látigos, ¿no? A latigazos le generaban el que la gente creyera en la religión católica. Ya, maestro. ¿Listo? Ahí vamos avanzando, muchachos, en esta parte de la conformación de la Nueva España. Sé que en los programas de Aprende en Casa Ya maestro. vamos con las reformas borbónicas, pero Sí, creo que es importante que hagamos este recorrido. Voy a empezar, muchachos, a partir yo creo que de la siguiente semana, voy a empezar a grabar algunas clases para poder quitarlo de Aprende en Casa. Quiero ver si puedo ir sustituyendo lo de Aprende en Casa con programas que vayamos haciendo nosotros para poder avanzar en el programa de la materia, ¿sale? Ok, bueno, pues hasta aquí está el material que les dejé. Si quieren consultar las imágenes, pueden verlas en el Classroom. Y van a colocar como subtítulo peonaje y haciendas. Peonaje y haciendas. Fíjense bien cómo le vamos a hacer aquí. Vamos a leer estos primeros 3 párrafos y vamos a ir colocando la información más importante dentro de nuestro apunte. Dafne, por favor, empieza la lectura del primer párrafo. Sí, maestro. Los indígenas que venían de los pueblos de individuos vivían en las haciendas y trabajaban como peones a cambio de algún tipo de remuneración económica. Algunos mestizos también se encontraban bajo en ellas,
pero lo que se convirtieron no solo en empresas agropecuarias autosuficientes, sino también en asentamientos de población. Como las haciendas ocupaban enormes extensiones, se podían sembrar diversos tipos de cultivo y también aprovechar las tierras para la ganadería. Ok, entonces anotan en el título, peonaje y haciendas. Y yo les pregunto, ¿qué es un peón? ¿Un trabajador de campo? Muy bien. En este caso es un trabajador indígena. Es decir, los indígenas se convirtieron en trabajadores del campo a cambio de algún tipo de remuneración económica. Les pagaban, muchachos, generalmente con comida y con techo. No les pagaban en dinero, sino en especie. Ok, entonces lo que vamos a colocar aquí en nuestro apunte es que los indígenas vivían en las haciendas y trabajaban como peones a cambio de alguna remuneración económica. Los indígenas vivían en las haciendas y trabajaban como peones a cambio de algún tipo de remuneración económica. ¿A cambio de qué, maestro? De algún tipo de remuneración económica. Y dice algún tipo de remuneración económica porque, vuelvo a repetir, generalmente les pagaban en especie, con ropa, comida, con techo, pero no con dinero. Porque si les daban dinero, ¿qué pasaba? Alejandro, ¿qué pasaba si les daban dinero? Empezaban a tomar un poco más de poder, ¿no? Exactamente. Y entonces se iban de las haciendas y ya no regresaban. Por eso es que no les pagaban con dinero. Continúa Jesús Israel, por favor, el segundo párrafo. En donde dice los peones. Sí. Ahí en donde... Los peones eran reclutados por órdenes de haciendados, están obligados por contratos a trabajar en determinado rancho, plantación, taller, minas o haciendas. Mientras trabajan, iban adquiriendo deudas con el patrón, por lo que no podían renunciar y debían trabajar para pagar sus deudas, aunque algunos lograban escapar. Ok, bueno, pues esto era de lo que platicábamos ahorita. No sean malitos, cierto. Qué bueno que me pusiste por allá, Dafne, que ya casi empieza. Son 11:27. Nos da tiempo de regresarnos al Meet. Ya esto lo terminamos la siguiente sesión. Vamos rápido, eso me agrada. Por favor, anótenme su nombre en en el chat para que pueda pasarles lista. La verdad es que yo me la paso muy bien con ustedes y me da eso muchísimo gusto, muchachos, porque creo que van avanzando también ustedes con todo esto. Por favor, súbanme el apunte al Classroom y nos vemos pronto, muchachos, la siguiente semana. Recuerden, ya falta menos para Navidad y menos para las vacaciones. Ya prácticamente estamos a 4 semanas prácticamente de estar en la Navidad. Así es que nos vemos muy pronto, muchachos. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Hasta maestro. luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Cuídate mucho, Toby. Nos Hasta vemos, luego. Ale. Maestro. Bye, cuídense mucho. Le extraño ¿Sabes que me mucho. trae Santa Claus en su casa, maestro?